Hola amigos, como habíamos platicado en la cuenta, todos tenemos una duda cuando vemos los mapas antiguos de Tenochtitlán y de la Ciudad de México. ¿A dónde se fue tanta agua? ¿Dónde están esos gigantescos lagos que se ven por doquier? Bueno, en este video voy a tratar de resolver alguna de esas dudas. La zona del Valle de México está poblada por humanos desde hace aproximadamente 11.000 años, sobre todo por lo favorable de su clima y la diversidad de especies animales y vegetales del área. Fue aquí donde en el año 1325 diversas tribus que habían peregrinado desde el mítico Aztlán y después de ser expulsadas de Teotihuacán, fundaron en el islote central del lago de Texcoco su nueva ciudad, Tenochtitlán. Desde su llegada tuvieron una relación muy especial con su entorno, particularmente con el agua. Alrededor del valle existían numerosos manantiales, en particular en el cerro de Chapultepec, que proveían de agua fresca a todo el Valle de México. La ciudad estaba rodeada por 5 lagos, llamados Chalco, Xochimilco, Zumpango, Texcoco y Xaltocan. La Ciudad de México fue el escenario de grandes inundaciones, resultado de sus características endorreicas, y es también una ciudad construida sobre muy distintos tipos de suelo, que fundamentalmente se dividen en 3: lago, transición y lomas. Una característica singular de este sistema de lagos era el carácter distinto de sus aguas. Mientras que los lagos de Xochimilco y Chalco estaban formados con agua dulce, las aguas de los lagos de Texcoco, Zumpango y Xaltocan eran salobres o saladas, con una profundidad media de 3 a 4 metros. Tras una larga serie de conquistas y batallas, los mexicas lograron hacerse del control del comercio y la guerra en todo el valle, registrando también un importante aumento de la población. Se cree que Tenochtitlán llegó a tener 228,000 habitantes durante su época de auge, y estaba dividido en 4 barrios principales, llamados Teopan, Atzacoalco, Moyotla y Cuepopan. Durante la Guerra de Conquista, los españoles destruyeron el complejo sistema hidráulico, construido a lo largo de tantos años por los mexicas, y las poblaciones alrededor del lago, que servían principalmente para controlar el nivel del agua. Un ejemplo es el Albarradón de Nezahualcóyotl, un dique de 15 kilómetros con una serie de compuertas que mandó construir Tlatoani en 1450 para evitar inundaciones y separar las aguas dulces de las salobres. La antigua ciudad de Tenochtitlán se comunicaba con tierra firme por 4 grandes calzadas: la de Tepeyac, Guadalupe, la de Tlacopan o Itacuba, la de Iztapalapa y la de Chapultepec. La Venecia del Nuevo Mundo, como entonces la apodaron los europeos, fue el corazón de un imperio que abarcó más de 30 millones de hectáreas hasta 1521, cuando comenzó su largo proceso de desecación. Lo primero que debemos mencionar es que los españoles a su llegada no tenían una cultura lacustre, no lograron reconstruir el sistema hídrico y decidieron drenar el agua. Con ello, los canales, ríos y abundantes fuentes de agua que acompañaban el Valle de México comenzaron a secarse mientras se expulsaban junto con las aguas negras. El canal de Huehuetoca y el Tajo de Nochistongo fueron las 2 obras principales durante el virreinato, encaminadas a desecar los enormes lagos con polémicos resultados. En 1564, después de la construcción de las primeras manzanas en la ciudad planeadas y trazadas por Alonso García Bravo, el virrey Antonio de Mendoza ordenó la construcción de un acueducto cuya fuente de agua fueran los manantiales en el desierto de los Leones y llevaran agua limpia hacia la Ciudad de México. Heinrich Martin, o Enrico Martínez, como lo conocemos nosotros, cosmógrafo del rey Felipe II, tuvo la tarea de alcantarillar la cuenca y construyó un canal abierto de más de 20 kilómetros, con la fuerza de trabajo de más de 15,000 indígenas que tenían como objetivo sacar el agua de la ciudad y llevarla hacia la zona de Huehuetoca. Pero no fue suficiente. A finales de 1607 se construyó el Tajo de Nochistongo. Era un canal que tenía como objetivo drenar las aguas del lago de Zumpango hacia la zona de Tula, para evitar las catastróficas inundaciones en la ciudad. Así, durante todo el virreinato, la Ciudad de México sufrió constantes embates del agua. El problema se volvió muy grave en 1629, cuando, según narran las crónicas de la ciudad, llovió durante 4 días seguidos sin cesar, y la ciudad se quedó inundada por 5 años. Hubo miles de muertes, sobre todo por enfermedad, pues la ciudad se volvió muy insalubre a causa de la inundación.
e incluso el gobierno virreinal pensó en mudarse a lugares más altos como Tacubaya o incluso la ciudad de Puebla. La situación era francamente desesperada. El Valle de México ha sido intervenido ingenierilmente al menos los últimos 600 años, y así fue durante todo el virreinato, una lucha permanente por apurar la desecación del valle bajo un gobierno que en realidad nunca respetó ni entendió la cuenca como un ecosistema hídrico único en el mundo, y que de forma permanente se le combatió en vez de coexistir. Incluso este concepto trascendió a la independencia. Durante los primeros años de vida del México independiente, se heredaron muchos de los conceptos de ingeniería existentes en la colonia. Los lagos comenzaron a ser también un problema político. Varios años durante y después de la independencia en 1813, 48 y 1850, la ciudad sufrió epidemias como tifoidea y cólera, las cuales afectaron a una gran parte de la población, incluyendo sus pueblos aledaños. Este fenómeno se atribuyó a la contaminación de los ríos y pozos de agua, ya que eran usados como drenaje. Esto trajo consigo insalubridad, ya que las vialidades frecuentemente se cubrían con aguas negras. Por ello, el gobierno decidió controlar y regular los desechos de la capital, marcando el inicio de un periodo donde los temas ligados al desarrollo urbano y la infraestructura de drenaje eran fundamentales. Decía Alejandro de Humboldt en su magistral ensayo geográfico de la Nueva España, que después de la conquista, los españoles quisieron que el hermoso Valle de México se pareciera tanto al suelo castellano en lo árido y lo despojado de vegetación. Desde el siglo XVI se han cortado sin tino los árboles, aunado a que la construcción de la nueva ciudad, comenzada en 1524, demandó una gran cantidad de madera y se cortaron todos estos bosques sin que se sembrara nada nuevo. La falta de vegetación dejó al suelo descubierto a la fuerza directa de los rayos del sol y se comenzó a evaporar el lago más rápidamente. Como en todo el valle existe la misma causa, comenzó a disminuir considerablemente en la abundancia y circulación de las aguas. En 1824, una de las primeras transformaciones más relevantes ocurrió. Se creó el Distrito Federal, el DF. El límite de este DF estaba inscrito en un círculo con un radio de 2 leguas o 9.64 kilómetros, cuyo centro se ubicaba en el Zócalo o el centro de la ciudad. El Estado de México se delimitó en el área que quedaba fuera del círculo. En 1849, el Estado de México y el DF fueron declarados territorios independientes, es decir, contaban con 2 gobiernos. Entre 1850 y 1872 se planearon múltiples trabajos de infraestructura hidráulica, principalmente para continuar las obras proyectadas antes, pero el desarrollo de la época no fue equitativo ni trajo beneficios a toda la población. México fue durante buena parte del siglo XIX un país sumido en guerras internas, intervenciones extranjeras, pobreza y profundamente desigual. Fue imposible tener un proyecto de largo plazo para la ciudad. Para 1850, México había tenido más de 40 gobiernos diferentes en menos de 30 años. Primero es importante que entendamos un concepto. Podemos ver a las leyes de reforma de Benito Juárez y la separación del Estado de la Iglesia como el inicio de la explosión inmobiliaria en la Ciudad de México. Hasta antes de 1860, 2/3 partes del territorio de la Ciudad de México pertenecían de alguna forma a la Iglesia, ya sea en conventos, fincas, claustros o zonas de cultivo agrícola. Con la desamortización de los bienes eclesiásticos, derivado de las reformas de Benito Juárez, la Iglesia, como institución, perdió muchos terrenos e incluso algunos conventos fueron demolidos, usando este espacio para construir nuevas calles, edificios y sobre todo fue el inicio de la industria inmobiliaria y la propiedad privada en la ciudad como concepto. Comenzó la expansión urbana, pues por primera vez en la historia de la Ciudad de México, desde la conquista al menos, hubo abundante espacio disponible para planear una ciudad más allá de sus límites históricos que estaban muy acotados. Por primera vez en su historia, México comenzó a ver la calidad de vida como una estrategia de desarrollo económico. Para el gobierno de Porfirio Díaz, los lagos que rodeaban a la Ciudad de México eran un símbolo del pasado, del atraso. Eran vistos como un problema a resolver, por lo que se aceleró la desecación. Las obras más importantes durante el porfiriato en la Ciudad de México estuvieron básicamente encaminadas a secar lo que quedaba de agua. Durante el gobierno de Díaz se construyeron 3 grandes obras hidráulicas: el túnel de Tequisquiac, el Gran Canal del Desagüe y el acueducto de Xochimilco. El agua venía desde Xochimilco a través de un acueducto aquí hasta Chapultepec. Aquí se almacenaba y se distribuía a la Ciudad de México a través de una compleja red
hidráulica y de drenajes construida durante el Porfiriato. Es muy importante recalcar que fue la primera vez en la historia de la Ciudad de México que el agua limpia fluía a través de una red de drenajes. Un legado del gobierno de Porfirio Díaz fue concebir el agua corriente, limpia y fresca, como un derecho humano fundamental, un servicio que se debía proporcionar a todo habitante de una ciudad. Fue también el inicio de una nueva relación urbanística con la calidad de vida, y aunque hoy parezca difícil de creer, fue en estos años cuando en todo el mundo floreció la idea del suministro de agua limpia y permanente en las ciudades. Fue durante el Porfiriato cuando la ciudad comenzó a crecer en escalas considerables. Se comenzaron a urbanizar las nuevas colonias como La Bolsa, hoy Doctores, Santa María la Ribera, la Colonia Roma, la Colonia Juárez, donde los habitantes ya gozaban por primera vez de un suministro de agua estable y limpio desde el inicio de la planeación de la colonia. La Revolución y los años posteriores también trajeron nuevas ideas en el campo del urbanismo. Diversas visiones agrarias y de dos Méxicos se confrontaban permanentemente en la capital de la nación. De hecho, fue Miguel Ángel de Quevedo, el apóstol del árbol, quien defendió la protección de las zonas forestales y lo poco que quedaba de los lagos originales de la Cuenca de México. Estamos aquí en Chapultepec, junto a la que es quizá una de las mayores obras hidráulicas mundiales. Aquí llegaba el agua que venía desde Xochimilco y era distribuida al resto de la ciudad. Estos estanques que estamos viendo atrás de mí son un remanente, un recuerdo de cuando los lagos gobernaban la vida en la Ciudad de México. Desde entonces, la ciudad ha cambiado mucho, se ha hundido varios metros e incluso la zona de Pantitlán se hunde a razón de casi 1 metro por año, fundamentalmente por extracción del agua. Pero este es el último recuerdo de la maravilla natural que alguna vez fue esta ciudad y que de alguna manera aún yace bajo nuestros pies. Posteriormente, el crecimiento de la ciudad demandó terrenos para las nuevas colonias en prácticamente todas direcciones. Pero hasta la década de los 50 fue un crecimiento ordenado y relativamente planeado. También fue la época en que se construyeron vías como el Anillo Periférico y el Viaducto Miguel Alemán. Se entubaron los ríos restantes y se convirtieron en su mayoría en vialidades. Es el caso del río Churubusco, el río Piedad y el Canal de la Viga. Incluso del Canal de la Viga tenemos una bella descripción de Madame Calderón de la Barca, quien estuvo en México a mediados del siglo XIX y lo describió como el paseo más bello y apacible en la capital, un lugar idílico para un día de campo mientras se ve cómo sucede la vida a lo largo del canal con sus canoas llevando toda clase de flores y cultivos, desde Xochimilco hasta el centro de la Ciudad de México. Un importante referente en el trazo urbano de la Ciudad de México fue del arquitecto Carlos Contreras Elizondo, quien en 1933 preparó el Plano Regulador del Distrito Federal, donde por primera vez se mostró la planificación de temas como población, zonificación, transporte, parques y jardines, vialidades, servicios municipales, financiamiento y legislación. Atrás de mí está el Cárcamo de Dolores. Construido en los años 40, este sistema se hizo para garantizar el abasto de agua potable permanente hacia el Valle de México. Incluso Diego Rivera pintó un famoso mural muy hermoso en el concentrador de agua. Este edificio es un símbolo del complejo camino que recorre el agua para llegar hoy a la Ciudad de México y la permanente búsqueda de sus habitantes para gozar de este derecho.